Quiero recordarles que antes de dar inicio al panel, llenen la encuesta de satisfacción. Con esa encuesta van a participar al final de nuestro evento en un sorteo de varios y muy buenos premios que tenemos para todos ustedes. Ojalá puedan llenar cada uno de los casilleros, cada una de las preguntas que hacemos en esa encuesta y entregárselas a nuestras anfitrionas para que así podamos nosotros tener toda esa información. Para nosotros es muy importante que puedan responder las preguntas que hacemos en aquella encuesta que les da derecho de inmediato a participar en el sorteo al final del evento de hoy. Y también pueden ustedes participar en el panel que vamos a presentar a continuación, haciendo preguntas, para lo cual le pueden solicitar a nuestras anfitrionas que están distribuidas en todo el salón los formularios que posteriormente le vamos a entregar a nuestro moderador para que le pueda hacer las consultas a cada uno de los participantes de este panel. Bien, les cuento que nuestro panel de hoy será moderado por don Enrique Evans y sus invitados de hoy son don Víctor Villalón, subdirector de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Blanch, abogado tributario, fundador de Tax Advisors, Francisco Lyon, socio líder Tax and Legal, KPMG Chile, y Hugo Hurtado, socio impuestos de Deloitte. Señor Evans, con usted el panel. Bueno, muchas gracias. Ojalá que tengamos un resto de mañana bien productiva y ateniéndose a las normas de familias empresarias de Chile de terminar a la hora. Así que vamos a tratar de ser lo más productivos posibles con este panel. En relación a lo que me ha tocado escuchar esta mañana, dos tipos de consideraciones. Uno, a nosotros en educación cívica, hace 45 años, 50 años, nos enseñaban que las dos fundamentales obligaciones que uno tiene con su país es ir a votar y pagar impuestos. Quiero decir que la cultura cívica es una base fundamental de la cultura ciudadana. Lamento profundamente que hayamos perdido la noción esencial de la educación cívica. Ojalá la volviéramos, y eso depende de la voluntad ciudadana, no solamente de la élite política. Hagamos presión para el regreso de la educación cívica desde la más temprana edad. Las cosas han cambiado mucho en 45 años. Hoy día un chiquillo de 8, 9, 10, 11 años capta perfectamente lo que significa la educación y la cultura cívica. Votar y pagar impuestos. Eso se nos quedó, por lo menos a mi generación, en la cabeza por mucho tiempo. Lo segundo es una cuestión anecdótica, pero que tiene relevancia. El año 72, yo hice Derecho Tributario en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile como ramo optativo. No se llamaba bullying en esa época, tenía un nombre más criollo, pero mis compañeros se rieron y dijeron: eres un tarado, ¿cómo se te ocurre hacer derecho tributario, ramo optativo, jodido, en que una gran parte de la gente sale mal? Muy enredado, muy complicado. Y yo hice derecho tributario, me gustó y me fue bien. Pero quiero decir que ni los abogados mayoritariamente en esa época, y presumo que no ha cambiado mucho con los años, entendíamos del tema derecho tributario, del tema de los impuestos, del tremendo tema de los impuestos y todas sus implicancias sociales, políticas, económicas. Y teniendo una información superior al promedio, y en todas las actividades de comunicación social, en la televisión, en la radio, el tema de los impuestos ha sido parte de las preocupaciones personales, y procuro tener invitados para hablar de este tema. Yo me sorprendí en la presentación de la evasión del IVA, 22%, quedé muy golpeado, y les reitero, creo que tengo una información sobre el sistema tributario, sobre la economía y los tributos superior al promedio del país. Quedé súper sorprendido. Creo que es un elemento comunicacional potentísimo empezar a dar cuenta de los efectos que tiene una evasión del 22% del rey de la recaudación. Si analizamos los ingresos tributarios del fisco,
¿dónde vamos a situar al IVA? En el primero o segundo lugar, muchas veces acercándose a la mitad, en otras oportunidades sobrepasando la mitad de los ingresos tributarios del fisco. Entonces es un temón, una responsabilidad ciudadana, una oportunidad comunicacional tremenda, en mi opinión, para el Servicio de Impuestos Internos. Cómo hacer una gran campaña contra la evasión del IVA. Y finalmente, hoy día en estrategia, que lo leí ahí, quiero saber cuántos de ustedes no han tomado la decisión, porque quedan solamente 9 días para acogerse al sistema de contabilidad simplificada. Si lo que ocurre aquí en Casapiedra es representativo de lo que pasa en Chile, yo presumo que aquí hay una gran mayoría de pymes. ¿Cuántas se han acogido ya? ¿Cuántas tienen claro el beneficio, eventualmente el costo? ¿Y cuántas van a aprovechar los 9 días que quedan para acogerse? Entonces le quiero pedir a cada uno de ustedes en un minuto de lo que escucharon en la mañana, cuáles son los temas que les llamaron profundamente la atención para que hagamos un buen debate entre nosotros. Aló. Sí. Muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos. Bueno, efectivamente, en primer lugar, felicitar a Impuestos Internos por la iniciativa que explicaba muy bien Víctor en la mañana, en cuanto a generar toda una estrategia, de la mano, por cierto, de aquí el artículo que mencionabas tú de la 20.180, ¿cierto?, en cuanto a una mayor cercanía con el contribuyente, a una mayor gestión en su capacitación, y eso indudablemente es algo que todos y cada uno de nosotros acá está tremendamente preocupado, ¿eh? Y por lo tanto felicito a Impuestos Internos por esa iniciativa, y tal vez el comentario sí es instarlos cada vez más a que ese tipo de iniciativas globales vayan aterrizando al día a día del quehacer de los funcionarios de Impuestos Internos, especialmente a nivel de fiscalización. Es decir, nosotros como país necesitamos tener un acuerdo entre Impuestos Internos y los privados, en que los privados y los contribuyentes, por un lado, tengamos el compromiso de pagar adecuadamente nuestros tributos, pero a la vez el compromiso de la autoridad de, si bien actuar de manera bastante eficiente, pero que esa eficiencia tiene que ir de la mano con un actuar cercano con el contribuyente, colaborativo, facilitador, porque si no vamos a terminarnos en una situación de encono entre unos y otros, y eso claramente, y están los estudios de la OECD y otros estudios que se han hecho, perjudica al país, perjudica al ambiente de negocio y en definitiva también a la recaudación. Por lo tanto, eso es lo que yo podría mencionar. Yo creo que destaco o me gustaría tratar de conversar respecto a 2 puntos en la presentación. El primero, para seguir el orden temporal, fue la sugerencia, solicitud o recomendación del señor Vial en relación a eliminar el impuesto para las empresas familiares. Este es un tema que me parece muy relevante, es un tema que debe ser conversado. No necesariamente significa que vaya a ser acogido toda la pretensión, pero creo que es un tema ya relevante. ¿Y por qué? Por simplemente un tema de justicia tributaria. Las rentas que obtuvo la empresa ya tributaron, y también lo hizo los retiros que se efectuaron. Entonces esas plata ya tributaron a nivel de impuesto a la renta, y cuando esas personas fallezcan se vuelve a pagar el impuesto. ¿Cuál es el problema práctico? No hay liquidez. Efectivamente, la empresa puede valer 2.000, 2.500, 3.000 millones de pesos, pero si ustedes están calculando un impuesto de un 20, 18, 25% máximo, pero normalmente un patrimonio de 3.000 millones debería, dependiendo de la cantidad de hijos, pagar un 15 o 16%, significa que la empresa tendría que sacar 300, 400 millones de pesos que no necesariamente los tiene. Entonces, quizás ese es el tema que me gustaría abordar. Y el segundo, tomar las palabras de Francisco Lyon, y efectivamente se agradece el acercamiento a la autoridad a solucionar los conflictos, a colaborar, pero sí nos damos cuenta de una desconexión entre la plana directiva superior y el fiscalizador, que es quien ejerce las acciones de control en los casos específicos. Entonces esos son los 2 temas que yo destacaría. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de la FEC y invitarlo a ustedes también a poder participar e inscribirse en este programa que tiene
de capacitación y profesionalización de las empresas familiares que le hace tanta falta al país. Yo, de las cosas que a mí me gustaría destacar un poco lo que conversó Andrés, que las empresas familiares necesitan el tema de la sucesión, así como en materia inmobiliaria se habla de ubicación, ubicación y ubicación, en materia de empresas familiares esto es sucesión, sucesión y sucesión. Y dentro del tema de la sucesión, evidentemente hay un traspaso de la administración a las nuevas generaciones, que es un tema técnico, está vinculado con la empresa y eso se puede contratar con externo, y hay un traspaso del patrimonio familiar, que es el tesoro de la familia, y eso queda en la familia consanguínea, ¿no es cierto? Y en este traspaso patrimonial, evidentemente, influye en el tema de los impuestos, y ahí está el impuesto de herencia. Entonces, así, a mí me gustaría señalar que el hecho de la reforma tributaria haya establecido una norma general antielusiva para ver y saltarse la forma y la sustancia. Y cuando uno ocupa algún vehículo legal que implica en el fondo un solo ahorro impuesto, sin ningún otro propósito, sin ninguna otra razón jurídica o económica relevante, dice la ley, el Servicio de Impuesto Interno va a poder recaracterizar las operaciones y establecer que no se pagaron impuestos, aun cuando uno haya eludido el pago del impuesto. Yo creo que este tema es un tema bien relevante en las empresas familiares, porque las empresas familiares tienen una razón jurídica y económica muy relevante, que es el traspaso generacional y la continuidad de la empresa en el tiempo. Entonces creo que este fenómeno de la empresa familiar y las reestructuraciones van a permanecer, porque la misma ley lo permite, y sería también bueno ahí comentar un poco, como dejar una pregunta, Víctor, de cómo se está manejando esa unidad de análisis de la ilusión que también ha creado la autoridad para absorber las consultas de los contribuyentes. Muchas gracias, Cristian. Bueno, tenemos un problema porque preguntas para Hugo hay alrededor de 10, para Francisco 8, para Víctor 16, para Cristian también 9. Es imposible, teniendo presente la naturaleza de las preguntas, la complejidad de muchas de ellas, contestar 40 preguntas en lo que nos queda del tiempo. Así que vamos a procurar ordenarlas por grandes temas, porque detrás de cada una de las preguntas, que son casuísticas, son de casos particulares, ¿cuándo una empresa le convendría optar al sistema parcialmente integrado en lugar de atribuido? ¿A qué impuestos se pueden ver afectados los dueños de una empresa cuando fallece el fundador? ¿Se puede mitigar este tributo de alguna forma? En fin, vamos a procurar en la conversación, durante la conversación, ir agrupándolos por grandes temas, algo que ya se insinuó en la primera reflexión de cada uno de ustedes. Víctor. Bueno, en relación a este ejercicio de la opción de la renta atribuida o quedarse en el sistema de crédito parcial o semi-integrado, lo que ha hecho el servicio precisamente ahora en abril es disponibilizar una plataforma que, una vez que el contribuyente termina de hacer su declaración de impuesto a la renta 2016, puede pasar a esta plataforma que le permite, por un lado, simular su situación tributaria usando de base los datos tributarios del año anterior, del tributario 2015, o bien hacer uso de una calculadora en donde puede manejar o simular distintos escenarios dependiendo de los niveles de renta que se producen a nivel empresarial o a nivel ya de retiro o dividendo de los propietarios de la empresa. Por lo tanto, a contar de esa plataforma, nosotros esperamos que los contribuyentes puedan armarse alguna noción de cuál podría llegar a ser el régimen tributario que se adapte principalmente al modelo de negocios que ellos utilizan. Recordando, eso sí, tal como lo anticipabas tú, que hay un régimen tributario de pequeños contribuyentes, medianos contribuyentes, 14 TER, cuya regla general es que funciona en base a la caja. Sigue vigente el régimen de rentas presuntas, ¿cierto?, para los pequeños contribuyentes. Por lo tanto, la elección del régimen tiene que ver más que nada con estas variables. ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Cuáles son tus prácticas de generación de utilidades y de retiro de utilidades? Démosle un momento al tema de la renta presunta, porque puede haber acá
muchos de ustedes que entre sus actividades tengan algunas sujetas al régimen de renta presunta en la minería, en la agricultura, en el transporte, la convivencia entre ambos regímenes. ¿En qué momento alguien que está sujeto a renta presunta puede perder esa condición si es que en el conjunto de otras actividades empresariales o familiares está renta atribuida o semi-integrada? Ese es un tema que genera muchas incertidumbres. ¿Cuáles son aquellas que ustedes han recogido con mayor fuerza y respecto de las cuales han tenido que pronunciarse a través de circulares o interpretar la norma, en fin? Bueno, ahí tener presente que la reforma tributaria lo que hizo fue refundir todos los regímenes de renta presunta en un solo artículo. Bienes raíces, transporte, pequeña minería, con distintos topes de ingresos, ¿cierto? Que a la medida que el contribuyente no supera esos topes, se mantiene en el régimen de renta presunta. Incluso se aumentó. Sí. Ahora, en el diseño de esa norma y de la ley 20.780 se detectaron algunas situaciones que fueron relevadas por precisamente las comunidades, particularmente por lo que tenía que ver con el tipo de relaciones que me hacían considerar ingresos de otros contribuyentes para poder evaluar mi propio tope personal. Y eso se corrigió en la ley 20.899, precisamente para que en esa suma no se consideraran actividades que no estuviesen directamente relacionadas con mi actividad de renta presunta. Por lo tanto, ahí yo veo que hay una primera gran acercamiento entre las inquietudes que traía este régimen unificado versus lo que se dice en la 20.890. Pero además, recordar, y fue parte de las láminas, que hoy día hay un procedimiento de consulta pública. El servicio va a poner a disposición de los contribuyentes la circular que precisamente se va a referir a la renta presunta, y ahí nuevamente van a tener la oportunidad de plantear dudas o propuestas, ¿cierto?, para clarificar el cumplimiento tributario. Sobre este mismo tema, Francisco, Hugo, Cristian. Tal vez, señala, yo creo que es importante, dame un segundo, porque en materia de las opciones que tú estás hablando, en primer lugar recordar que tras la simplificación de la reforma tributaria, yo creo que es un error hablar de opciones, digamos. La capacidad de optar se te limita para cierto grupo de contribuyentes, pero la verdad que hoy día tenemos un régimen general que es el semi-integrado y por consiguiente tenemos un régimen excepcional que es el atribuido, y esa capacidad de optar, vuelvo a insistir, está para aquellos contribuyentes, ¿no es verdad?, en el caso de las sociedades que están conformadas como regla general exclusivamente como personas naturales, ¿no?, o por contribuyentes de impuesto adicional. Por consiguiente, si es que tú tienes una persona jurídica como socio, como regla general, no vas a poder optar. Por lo tanto, es muy importante, no me quiero tomar mucho tiempo en esto, pero sé que puede ser muy importante para ustedes, el definir hoy día, porque hasta cierto nivel de ingresos y hasta cierto nivel de rentas, claramente el sistema atribuido es mucho más beneficioso que el sistema semi-integrado, que conlleva un castigo por la postergación en la tributación de 9.45 puntos base más en cualquiera de los tramos. Por consiguiente, si tú tienes un contribuyente o un socio que tiene una renta anual, no sé, de 100 millones o incluso un poco más, al año, naturalmente a ese contribuyente le debiera tender a convenir más el régimen atribuido que el régimen semi-integrado, y la verdad que los cálculos apuntan que incluso bastante más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese socio que tiene como socio una persona jurídica que está financiando la actividad con cantidades que están ingresadas en el FUT, y por eso que está esa sociedad? Bueno, del que te está colocando el aporte de capital. Entonces, el llamado en ese escenario es analizar adecuadamente la estructura de cada uno de los grupos corporativos, analizar efectivamente si es que el postergar la tributación es tan eficiente para poder yo pagar después 9.45 puntos bases más, y de lo contrario ver la posibilidad de cómo moverse el atribuido, pero teniendo presente que hoy día no es nada más que una opción. Ahora, y en el tema, sí, perdón, ahora lo que me preguntaste, pero muy breve, en el tema de las rentas presuntas en general, bueno, es sabido, la reforma tributaria lo que viene a hacer de alguna manera es restringir bastante y limitar bastante la posibilidad de acogerse al sistema de renta presunta, limitando a los contribuyentes más pequeños, tanto así que ya tú empiezas a sumar en la relación para calcular, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en la agrícola, digamos las 9.000 UF, ¿no?,
tú empiezas a sumar otras actividades, digamos, distintas. Entonces, simplemente señalar eso, que hay que tener presente que son regímenes que en general se van limitando en el número de contribuyentes que van a poder estar acogidos a ellos. Muy bien. Hugo, Me gustaría hacer un ejemplo en relación a lo que dijo Francisco. háblenle directo al micrófono, porque si no se... ¿Me escuchan bien? En relación a los dos temas, a lo que dijo Cristian y lo que dijo efectivamente Francisco, es cómo combino la legítima opción de conductas de ordenar mi negocio de la forma que sea más eficiente con el cumplimiento de la norma tributaria. Ejemplo, tienen una pyme y la pyme tiene 8 socios, personas naturales, y tiene un socio que entró con una sociedad, una SPA muy pequeña. Dado que tiene una persona jurídica, esa pyme, esa sociedad va a estar obligada a estar en el régimen parcialmente integrado, precisamente porque se elimina la opción. ¿Qué es lo que produce en la práctica? A esa sociedad se le aumentó el impuesto de tasa 20 al 27%, 35%, ¿ya? Y si los socios están en las tasas marginales más altas, van a pagar hasta 44,45%, 45% de impuesto. Pregunta, ¿podría esa sociedad que tiene 8 socios personas naturales y una novena persona jurídica conversar y decir, mira, tu persona jurídica nos estás complicando por esto, te recomendamos liquidar la sociedad, disolverla, de forma tal que ahora entres tú como persona natural? ¿Es legítimo hacer ese acto para pagar menos impuestos? Es una pregunta que anterior a la entrada en vigencia de la norma antiilusión tenía una respuesta: sí, yo puedo ordenar mi negocio de la forma que lo estime más conveniente. Yo entendería que una vez entrada en vigencia la norma antiilusión, también debería ser la misma respuesta, pero no tengo la certeza que esa es la misma respuesta. Y eso nos lleva al tema clave de la certeza jurídica en concordancia con la norma antiilusión. Muy bien. Cristian. Yo creo que hoy día el problema es la falta de certeza en todo orden de regulaciones, en materia laboral, en materia constitucional, en materia tributaria, y eso se es extensivo, digamos, a todas las áreas de la actividad económica. Pero siguiendo con este punto, la renta atribuida y el parcialmente integrado, uno podría hacer una mezcla sobre la base de la autonomía y la voluntad y decir, ¿sabe qué más? Yo me voy a acoger al parcialmente integrado porque todas las utilidades que voy a generar en el futuro no las voy a retirar, las voy a dejar reinvertir en la compañía. Pero como también tengo que hacer retiro, lo que voy a hacer es acogerme al pago del FUT histórico, que también se extendió por la ley 20.899, e incluso no solamente durante todo el año 2016, respecto a la renta acumulada en 2015, sino también hasta abril del año 2017 respecto a las rentas que se acumulen al 31 de diciembre de este año. Y yo podría optar con la tasa máxima del 32%, e incluso si esa empresa, caso típico de una sociedad familiar, parte de un holding, que es el esquema típico de las empresas familiares. Las empresas familiares, cada hijo tiene su sociedad familiar con su cónyuge y todos participan en un holding común y ahí descuelgan todas las empresas operativas agua abajo. Pero si esa empresa del hijo, sociedad familiar, hay retiros de los hijos y ubico la tasa promedio de los últimos 3 años, puede que la tasa para el pago del FUT histórico sea inferior al 32%. Nosotros nos hemos encontrado en algunos casos empresas familiares que la tasa promedio es 19% y vemos que el impuesto de primera categoría acumulado en el FUT era 20%. No le devuelven 1, pero declara esta cuestión y automáticamente todo el FUT acumulado pasa a ser FUT. Y no es necesario pagarlo, digamos retirarlo, puede quedar ahí, es como una cuenta de ahorro. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo voy ahora, pago el FUT histórico con el mismo crédito o poniendo algo más? Y posteriormente no retiro más y me acojo al sistema renta parcialmente integrado. Y a medida que yo voy retirando esta cuenta de ahorro a poco. Es una legítima opción del contribuyente, está establecido en la ley tributaria. Ese tipo de cosas es lo que hay que clarificar, porque la sensación ambiente hoy día es que no hay certeza, y por eso que es importante que el servicio y la ley haya abierto ahora la posibilidad del 26 bis del Código Tributario, que permite hacer consultas a la unidad de análisis de la ilusión para consultar si esa política se puede llevar a cabo o no. Una actitud preventiva. Exacto. Y la unidad de análisis de la ilusión va a sacar un catálogo, entiendo, de distintas conductas de planificación agresiva que hablaba Víctor.
Bueno, ¿dónde está la diferencia? Porque antiguamente cuando hubo un tipo penal, más o menos todos sabemos, porque hay malicia, hay dolo, pero aquí es responsabilidad objetiva. Usted ocupó un camino de ahorro de impuestos y no tenía un motivo económico, jurídico relevante, dice la ley. Pues bien, el protocolo familiar es muy relevante. Hay otra razón más para redactar el protocolo. ¿Ah? De hecho, hay, no sé, 10 preguntas sobre el tema del protocolo familiar para reflejar la relevancia que tiene. A propósito de lo que yo decía del IVA, Víctor, ¿cómo se explica que la tasa de evasión del IVA se haya incrementado tanto entre el año 2007 y 2016? Bueno, quizás antes referirme a algunas de las ideas que aquí se han expresado. Francisco ve el semi-integrado como un castigo, ¿no? Un impuesto que se llama castigo. Yo creo que esos son temas que hay que revisar como comunidad. Si uno va a expresar que un impuesto es un castigo, el impacto que puede tener esa expresión en la gente puede ser distinto al que uno esperaría, teniendo presente cuál es la finalidad objetiva de la aplicación de los impuestos. Y efectivamente, si hay espacios de incertidumbre o falta de certeza, como ustedes están señalando, precisamente lo que hace la ley hoy día es disponibilizar distintos canales para mitigar eso. Está la consulta previa que yo señalaba, donde el servicio pone las circulares a disposición para recibir comentarios y introducir eso en la circular definitiva. Está la consulta especial del artículo 26 bis que me indicaba Cristian, que permite exponer ya situaciones concretas, nominadas o innominadas, precisamente para avanzar en esos niveles de certeza. ¿La consulta puede ser nominada o innominada? Así es, así es. No, hay desconocimiento sobre esa y la ley y sobre esa situación, norma es muy en particular importante. tiene un plazo de 90 días para el servicio para responder. Está la estrategia que yo comentaba hace un rato de los acuerdos de colaboración, donde uno incluso puede despejar dudas, como decía, que son transversales a todo un segmento. Y también están los apoyos como estas calculadoras que yo mencionaba, que están disponibles en la operación renta. Entonces nosotros estamos contestes de que hoy día hay espacio de fortalecimiento del conocimiento de la reforma tributaria, y en eso hemos estado trabajando intensamente, y también mencionaba por ahí las capacitaciones. Respecto de la tasa de evasión del IVA, recordar que el año 2008 hubo una crisis, ¿cierto? La crisis subprime, y está demostrado que cuando hay crisis las tasas de evasión aumentan. Esa crisis terminó aproximadamente a principios o mediados del 2010, y uno hubiese esperado que la tasa de evasión del IVA hubiese retornado, ¿cierto?, de manera estructural a la que se tenía en el 2007. Y eso no ocurrió. No ocurrió, y la verdad que ahí puede haber una cantidad, como señalaba en la charla, importante de factores detrás de eso. Por un lado pueden haber nuevos negocios que los contribuyentes han estimado que no pagan el IVA, pueden haber situaciones de aplicación tributaria que no han sido claras a lo largo del tiempo, puede haber situaciones de fiscalización, que el servicio haya priorizado ciertas materias y no otras, pero la verdad que en la práctica es muy difícil apuntar a un solo factor para decir aquí está la gran causa. Es una situación multifactorial, de muchas situaciones de distinta naturaleza, y en parte ello explica este modelo en donde nosotros queremos segmentar y empezar a conocer factores por segmento y trabajar soluciones en función de esos factores. Al ojo, si uno estima lo que significa económicamente una evasión del 22% en un impuesto que genera la mitad de los ingresos tributarios del fisco, por decirlo en términos gruesos, puede ser puntos más, puntos menos, ¿de qué monto estamos hablando? ¿Podría ser, no sé, la mitad de la recaudación que se esperaba con la reforma? No tengo esa información a mano,
pero debe ser una suma muy, muy relevante. Desde luego, porque vamos a suponer que el presupuesto está en torno a los 60.000 millones de dólares al año, corrígeme Jaime Ale, debe andar por ahí. 2/3 son ingresos tributarios, más o menos, del presupuesto, 22% de evasión, considerando el IVA en un 50%, estamos hablando